Pues vamos a tener el tema, la clase número 3 y realmente es de mucha bendición poder estar ah, nuevamente tomando este curso. Pues los que, mi esposa y yo que lo dimos y Ricardo y Katy que ya lo tomaron también, pues es de bendición estar recordando, ¿no? Y estar afirmando muchos de los principios que vienen establecidos en la palabra. Sí, ¿no? Ya te entiendo, ya te entiendo. Entonces, y pues es una bendición ver también que están ustedes aquí también hermanos con el deseo de poder tomar este curso. Son principios que están establecidos en la palabra y que seguramente van a ayudarnos en el trabajo, en la labor, en la responsabilidad que tenemos como padres de instruir a nuestros hijos. Independientemente de la edad que tengan, no es tarde aprender los principios bíblicos y empezar a aplicarlos en nuestras vidas. Entonces estamos aquí papás que tienen un bebito, otros que ya tienen hijos un poquito más grandes, otros que ya son adolescentes, que en nuestro caso, y nuestra hermana que ya son jóvenes. Entonces, ya hasta abuelitos tenemos, ¿eh? Entonces, pues qué bendición, ¿verdad? Pues vamos a entrar al tema, ya pueden ir los que tienen su manual a la clase número 3 y el tema de esta clase es la mayor influencia en un hijo, sus padres. Los padres, hermanos, al ser quienes precisamente Dios nos ha dado el deber de criar a nuestros hijos, somos la mayor influencia para ellos. Tenemos que saber eso. Desde Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de criar a nuestros hijos y por lo mismo, obviamente, somos la mayor influencia para ellos. Eso es, nosotros no debemos de delegar esa responsabilidad precisamente a otros, como son, por ejemplo, los abuelos, los tíos, la escuela, los maestros, la iglesia y en el peor de los casos los iguales. Ninguna de estas personas debe ser la mayor influencia para nuestros hijos. Nosotros como padres somos quienes debemos de ser precisamente esa mayor influencia. Y la razón básica es, bueno, porque nuestros hijos no nacieron de ellos, ¿no? Ellos no pueden ser, no deben de ser la mayor influencia. Nosotros como padres debemos ser la mayor influencia para nuestros hijos. El deber de criar a nuestros hijos, hermanos, nos lo dio Dios a nosotros. Somos los responsables, en primer lugar, delante de Dios, de precisamente criarlos e influenciarles de manera que ellos puedan conocer a Dios. Dios no le dio esa responsabilidad a nadie más y nosotros tenemos que tenerlo claro eso en nuestro corazón. Nadie más tiene esa responsabilidad de influenciar, de criar a nuestros hijos. ¿Quién la tiene? Nosotros como padres. Los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos lo suficiente para ¿qué? Para asegurarse de que ninguna otra influencia sea o se haga más dominante. Entonces es muy importante. Como padres tenemos que cerciorarnos que podemos involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Debo de involucrarme lo suficiente, debo de involucrarme bastante, constantemente. Yo tengo que ser la persona que pasa más tiempo con ellos. Esas son situaciones que yo debo de ver y empezar a, a hablar con mi esposa, con mi esposo, las hermanas, y buscar que precisamente podamos involucrarnos lo suficiente, poder involucrarnos bastante en sus vidas y constantemente. Si las faltas de los hijos se deben, hermanos, a la influencia de sus amigos, si las cosas donde ellos se equivocan, si las cosas que están haciendo que no nos parecen bien, se deben a la influencia de sus amigos, entonces, hermanos, nosotros como padres somos literalmente y honestamente quienes tienen la culpa. Porque nuestros hijos, hermanos, han sido, o las personas que están influenciando a nuestros hijos, son los que han permitido o han influenciado de manera tan fuerte a nuestros hijos que nuestros hijos lo permiten. Y cuando ellos permiten ser influenciados, en este caso, por ejemplo, por los iguales, dejan que ellos tengan más influencia sobre sus vidas, pues las consecuencias van a ser muy desalentadoras, ¿no? Los problemas en la vida de nuestros hijos, hermanos,
no son culpa de los amigos, porque muchas veces como padres buscamos justificarnos y buscamos tal vez buscar algún culpable, ¿no? Y los problemas en la vida de nuestros hijos, conforme van creciendo, no son culpa de ellos, es culpa de quién, de los amigos, de sus iguales. Ah, perdón, es culpa de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Por permitirles pasar más tiempo con ellos que con nosotros. Y eso es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que entender. Ah, mis hijos, sus amigos no tienen la culpa del tiempo o de las cosas malas que están haciendo. Somos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros como responsables somos quienes están permitiendo que pasen más tiempo con sus iguales, con la televisión, y ahorita vamos a ver algunas cosas, con otras cosas que precisamente no nos dan a nosotros la oportunidad de ser quienes influenciemos. Y miren, cuando nuestros hijos se dejan de influenciar por los iguales, son capaces de hacer cosas que muchas veces, aunque no quieran, por la presión que tienen, los vemos involucrándose en situaciones que no honran a Dios. Yo recuerdo cuando estábamos en Monterrey con mi esposa, nuestras hijas estaban en una escuela, en un colegio cristiano. Y en ese colegio, obviamente, pues estaban en la etapa de entre los 11 y 12 años, ¿no? Y sucedió una situación ahí que en un tiempo donde tenían libre los niños, no recuerdo qué era lo que estaban festejando, ellos se pusieron de acuerdo para ir al cine y ver una película. Y cuando nuestra hija nos habló, dijo, es que se están poniendo de acuerdo para ir al cine. Y estaba la película ay, recuérdame, del Hobbit. Y bueno, en ese aspecto nosotros tenemos una convicción con relación a todas las películas que tienen que ver con mostrar situaciones que son ficción y que de alguna manera no están dentro de lo que en un marco cristiano está permitido, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones que vienen en la Biblia y algunos escritores de las películas, algunos productores han buscado enseñar o mostrar la personalidad de Cristo o la persona del Señor, la esencia de Dios a través de varios personajes, pues hemos sido muy radicales en ese aspecto de decir, mira, si queremos conocer algo de Dios, bueno, la Biblia es quien nos enseña. Y en este caso, pues ellos estaban emocionados, como muchachitos, queriendo ir a ver esta película, ¿no? Del Hobbit. Y cuando nos dijeron, nosotros les preguntamos, ¿quiénes van a ir? No, pues van a ir solos. Y eran como unos, ¿qué serán? 15 muchachos, ¿no? Adolescentes, a punto de ser adolescentes. Y yo le dije a mi hija, bueno, ahorita que vayamos a recogerles, lo platicamos y revisamos a ver quiénes son los que van a ir. Y si no van a ir con nadie, entonces podemos ir tu mamá y yo. Fue lo que les comentamos. Y llegamos ahí a la escuela, nos bajamos, dejamos el carro que teníamos ahí estacionado y nos metimos a la escuela. Era un colegio cristiano y mi esposa y yo participábamos mucho ahí, dirigiendo la alabanza, haciendo varias actividades, pues apoyando en la escuela, ¿no? Entonces nos dejaban pasar por esa situación. Y cuando ya vemos ahí toda la situación, estos muchachitos estaban emocionados y le dijimos, bueno, vamos a ir, los vamos a acompañar, no pueden ir todos ustedes solos, pero tampoco pueden ver esa película. O sea, no es una película que tenga buenos valores, que muestre algo que les edifique. Y total que todos accedieron a ir, pero ya están en el cine los tremendos. Estaban ahí, aprovecharon que todos los papás pues se enteraron que íbamos mi esposa y yo y pues ya dieron el permiso y dieron el consentimiento y dieron así como que toda la confianza. Bueno, se los encargamos. Y cuando estábamos ahí en el cine, ellos ya se habían puesto para comprar los boletos y ya habían organizado y han dicho, no, pues ustedes, o sea, mi esposa y yo entren a esta película y nosotros vamos a entrar a esta. Y les empezamos a explicar y les dijimos, bueno, sus papás los encargaron con nosotros y claro, de ninguna manera se van a quedar solos en una sala de cine y tampoco van a entrar a ver el Hobbit. Entonces,
Si ustedes quieren entrar, vamos a entrar a ver esta película. Esta es la opción que hay y solamente esta, casi se los pusimos así. Pues entre regañadientes y demás accedieron y entramos y al final de cuentas pues vimos esa película que era una película bonita, pero nos dimos cuenta en ese aspecto, cuando los muchachos tienen una influencia de sus iguales, son capaces de hacer muchas cosas que no están dentro del marco que el Señor nos pone en su palabra. Ahí en ese querían zafarse de nosotros porque había ya dos parejitas que querían estar juntos también a esa edad, ¿no? Entonces ya querían empezar, ya se habían organizado, que uno se sentara aquí, la otra muchachita al lado y solitos y los demás atrás y demás. Les dijimos, ¿cómo creen que les vamos a permitir que hagan eso, no? Entonces nos damos cuenta, hermanos, cuando nuestros hijos empiezan a tener una influencia de sus iguales, los iguales no van a poder enseñarles madurez a ellos porque son necios. La Biblia dice en Proverbios que a la necedad está ligada a qué? Al corazón del muchacho. Porque la vara de la corrección la va a apartar de él. Entonces, nosotros, hermanos, los problemas que nuestros hijos puedan enfrentar no son culpa realmente de los amigos, es culpa de nosotros porque muchas veces les permitimos que ellos pasen más tiempo que con nosotros. Los iguales no van a lograr una influencia buena en la vida de un niño y eso escríbalo, entiéndalo, guárdelo en su corazón. Los iguales no van a poder ayudarles, no van a tener una influencia buena. Un niño de 5 años, y pensamos en esta edad, no va a poder influenciar a otro niño de 5 años de la misma edad para alcanzar madurez. Es imposible. ¿Por qué? Porque los dos son inmaduros, los dos son niños, ¿no? Igual, conforme vamos tomando edades, un niño de 10, de 11 años no va a poder influenciar para que alcance madurez a otro niño de su misma edad. ¿Por qué? Porque esa es la influencia de los iguales. Normalmente ellos tienden a hacer cosas que no tienen, pues, madurez en sí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque normalmente un niño de esta edad, bueno, son egoístas, son muy inmaduros. Entonces, cuando nosotros dejamos a nuestros hijos pasar más tiempo con sus iguales que el que pasan con nosotros, hermanos, los resultados van a ser muy, muy tristes. Piensa un momento, ¿dónde aprenden los niños de 2 años a morder? Cuando llevamos nosotros a nuestras hijas al jardín de niños, pues básicamente, aunque nosotros les enseñábamos algo en nuestra casa, eh, es ahí, en donde están los demás niños, donde ellos aprenden a hacer cosas que nosotros no les enseñamos, donde aprenden muchas veces como niños a decir malas palabras, ¿no? Y de repente te llegan a la casa y te dicen una palabrota y dices, ¿dónde la aprendiste? ¿No? Está precisamente con sus iguales. La realidad, hermanos, es que los niños, nuestros hijos, mientras son pequeños, son vulnerables. A su edad, ellos todo lo creen. Y son más fácil de que se confundan. Nosotros como padres tenemos que estar conscientes de eso. Un niño que pasa más tiempo con otra persona que no son sus padres, van a andar haciendo lo que otros hacen. Si él pasa más tiempo con sus amiguitos, obviamente va a hacer las cosas que sus amiguitos hacen. Si ellos pasan más tiempo viendo la televisión, van a hacer lo que ven en la televisión. Entonces yo tengo que como padre ser responsable en ese aspecto y buscar ser la influencia más grande para mis hijos. Muchas veces nos confundimos y nos engañamos con la situación de que no, es que mi hijo es bueno. Y a veces nos dicen que no son buenos y no, sí son buenos. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos que revisar qué es lo que les está influenciando. Ahí en este lugar donde les comentaba hace un momento también, estábamos ayudando también en la iglesia, haciendo algunas cosas de servicio. Y dentro de lo que estábamos haciendo, atendiendo una reunión en las tardes, los días domingos, teníamos familias que estaban llegando ahí a escuchar la predicación y a estar ahí en la reunión. Y habían 4 adolescentes también, de la misma edad de nuestra hija. Hombres, solitos eran tranquilitos, parecía que estaban uh, muy, muy, muy educaditos, ¿no? Solitos, estaba uno y le hablabas y hasta participaban, y eran un amor. Pero cuando se juntaban los 4, por alentarse ellos y demás, eran
hacían destrozos literalmente, increíble, ¿no? Y esos cuatro hacían un ruido y demás que impresionaba de verdad. O sea, era una situación que nos sorprendía. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta la influencia que tenían los cuatro. Uno estaba tranquilito, nada más llegaban los cuatro el mismo día y era una situación que verdaderamente sí nos impresionaba, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta precisamente, hermanos, que bueno, la influencia de los iguales es una influencia muy, muy fuerte, que no ayuda para que nuestros hijos puedan madurar. Como padres tenemos que considerar muy detenidamente quiénes van a ser las influencias que vamos a permitir en la vida de nuestros hijos. Nosotros somos quienes podemos definir eso, y no en una manera impositiva, hermanos, pero por eso es la forma en que nosotros podemos instruir, capacitar, enseñar, para que ellos precisamente puedan aprender a escoger quiénes van a ser sus amistades, quiénes van a ser quienes les van a influenciar. Nosotros como padres podemos considerarlo de una manera detenida, de una manera exhaustiva, qué influencias vamos a permitir en la vida de nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo, yo tengo que hacerme estas preguntas, cuánto tiempo paso con mi hijo influenciándole? ¿Cuánto tiempo verdaderamente estoy pasando como padre para influenciarle? No se trata, hermanos, de estar solo en casa eh, todo el tiempo como padre, sino tiene que ver precisamente con invertir tiempo en verdaderamente ser una influencia contundente para ellos. Porque también tenemos que entender, estamos en un mundo donde como papás y sobre todo los varones estamos en el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos entonces ayudar o cómo podemos ser una influencia para nuestros hijos? Tenemos que invertir tiempo que verdaderamente sea un tiempo que les impacte, que les sirva, ¿no? Tiempo para instruirles, donde ellos, nuestros hijos, pueden observar nuestro comportamiento y lo puedan imitar. Y vimos en las clases pasadas, ellos están viéndonos, hermanos, y somos ejemplo para ellos. Nuestros hijos tienen que ver nuestro comportamiento. Esa es la mayor influencia que vamos a dejar. Eh, ellos pueden ver en mí un comportamiento que les va a influenciar, un comportamiento que les va a ayudar a que cuando yo estoy enseñándoles puedan escuchar verdaderamente lo que les estoy diciendo. Un tiempo donde yo les pueda escuchar a ellos, donde yo les pueda conocer, donde ellos me puedan conocer, etcétera. Y es de una manera recíproca, ¿no? Entre padres e hijos. Si nosotros no hacemos esto, hermanos, escriba eso, alguien más lo va a hacer. Alguien más le va a instruir. Tal vez va a ser de una manera equivocada. Alguien más le va a escuchar. Y los jóvenes, nuestros niños, cuando hay alguien más que está tomando este lugar, miren, se entregan a ellos y el padre en un momento deja de ser esa influencia para sus hijos. Alguien más lo va a conocer mejor que tú y eso sería lo más triste tal vez. Que otra persona conozca mejor a nuestros hijos. Si ese alguien, hermanos, será la influencia más grande en la vida y ese alguien será la influencia más grande en la vida de mis hijos. Por eso yo tengo que preocuparme y ser responsable. Yo quiero ser el papá que puede instruir a mis hijos, yo quiero ser el papá que puede escucharles, que puede conocerles y que puede darles esa confianza. Muchos padres van a pensar que esto es irreal, tal vez algunos de los que estamos aquí pensemos que esto es irreal, eh, que en esta época podamos esperar que nosotros como padres podamos ser quienes influencien más a nuestros hijos, más que sus iguales, más que la cultura, más que la televisión, más que los maestros, todos los demás factores que nos rodean, que están compitiendo precisamente para ejercer una parte de control en la vida de un niño. Tal vez podemos pensar que es irreal. Romanos capítulo 12:2 dice que no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que se compruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, en la versión Dios habla hoy la traduce así, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O sea, yo tengo que cambiar ahí en mi mente ese pensamiento equivocado, ¿no? De que así es como se ha manejado por generaciones, que así es como lo enseña la sociedad, y cambiar ese pensamiento e ir a los principios bíblicos. Y si la Biblia me está diciendo que yo no debo de adaptarme, no debo de conformarme a este siglo, entonces yo debo de hacerlo de eso.
y adaptarme entonces a los principios de la palabra, renovar por medio de la palabra los conceptos que están aquí en mi mente. ¿Sí? Tengo que preguntarme cómo llegan otras personas a ser la mayor influencia para mis hijos. En Guerrero, cuando estábamos ahí, estábamos sirviendo específicamente con adolescentes y había unas muchachitas a las que mi esposa quería empezar a discipular, empezar a enseñar, y había una en particular que no encontrábamos la forma cómo llegar a ella, ¿no? Entonces comenzamos a visitar a la familia. Mi esposa iba con esta adolescente y yo me quedaba con los papás y dos hijos varones. Y fueron varias visitas que se hicieron y no había la forma, no encontraba a mi esposa cómo poder abordar a esta muchachita adolescente, ¿no? Y de repente, en un momento que había un programa en la televisión, ella iba y se sentaba ahí, empezaba a ver la televisión y mi esposa ahí al lado y ni la fumaba, ni la pelaba, ¿no? Y mi esposa preguntándole y ni volteaba a verla siquiera. Y viendo enajenada el programa. Y ahí estaba, ¿no? Y en una de esas, mi esposa empezó a interesarse por lo que estaba viendo y le preguntó de qué se trataba. Y parece que le encendieron un cerillito. Y empezó a abrirse, y empezó a platicar con ella, empezó con todo lo del programa y después ya empezó a abrir su corazón y demás. Y conforme fue pasando el tiempo, bueno, esta muchachita llegó a ser parte también del equipo que estaba sirviendo y que estaban coordinando, por decirlo de alguna manera, el grupo de adolescentes. Y pues pasó el tiempo, se volvió una cristiana muy entregada y ahora está casada con un hijo y también buscando al Señor juntos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de esa situación. Como padres debemos ser la mayor influencia y hermanos, el líder de jóvenes no debe ser la mayor influencia, no debe ser quien nuestro hijo esté viendo. Eh, los líderes de la iglesia no deben de ser la mayor influencia para nuestros hijos. Es una bendición y gracias a Dios que se puede hacer, pero nosotros como padres, nuestra responsabilidad es precisamente ser esa influencia para ellos. La realidad que se vive en nuestros días, hermanos, es honestamente que la mayoría de los padres han abandonado su papel como tales. Han entregado a sus hijos a sus iguales, en peor de los casos. Han invertido menos tiempo en enseñar a sus hijos que la cantidad de tiempo que han permitido a sus hijos ver televisión. Esa es una realidad. Nuestros hijos están metidos más viendo la televisión que el tiempo que nosotros como padres podemos invertir para influenciarles y para instruirles. Y es una verdad que espanta, que duele, pero que es real. Hemos abandonado la responsabilidad de ser influencia para nuestros hijos, de ser quienes instruimos a nuestros hijos. Nosotros como padres hemos dejado esa responsabilidad por muchas razones. Y muchas de esas es con lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? No querer renunciar a deleites temporales, no querer renunciar al orgullo que tenemos. Y cuando nosotros les abandonamos a nuestros hijos, ellos así crecen. Piensen por un momento, hermanos, ¿cómo crecimos nosotros? Eh, Hubo quien estuvo ahí presente más que cualquier otra persona. Seguramente a lo mejor viene alguien a su mente, ¿no? Si fueron nuestros padres, qué bendición, pero si no, a lo mejor fue algún maestro, algún amigo mayor. ¿Con quién queríamos pasar más tiempo? ¿Con quien se interesaba en nosotros o con quien ni siquiera mostraba un interés? Y casi tenemos la respuesta, ¿no? Admirábamos a esa persona, teníamos el deseo de imitarla. Tal vez estamos marcados con modismos y con frases que ellos hablaron y como los admirábamos tanto, les copiamos, seguramente, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas y a la luz de las escrituras y lo que enseñábamos en la primera clase, es tiempo de que como padres también entonces nosotros podamos empezar a plantar esos árboles espirituales que den sombra espiritual a nuestros hijos
para que ellos puedan verdaderamente conocer a Dios por la influencia de nosotros, por la enseñanza de nosotros. ¿Sí? Hemos permitido que toda la instrucción espiritual, tristemente, moral y ética de nuestros hijos proceda ¿de dónde? De la televisión, del cine, de la música, de otros niños, de las escuelas. Increíble, ¿no? Y tristemente, es como esta generación de padres estamos ahora viviendo en este tipo de situaciones, permitiendo que toda la instrucción de todo tipo sea a través de estas situaciones. Si apreciamos, hermanos, nuestra paternidad, vamos a saber que si ofrecemos hacer una actividad con nuestros hijos, y escúchelo, ellos pueden dejar todo por estar con nosotros. No importa la edad que ellos tengan. Si nosotros apreciamos nuestra paternidad, vamos a saber que si yo le ofrezco una actividad a mis hijos, ellos así, hermanos, pruébalo, así dejan lo que estén haciendo para estar con nosotros. Y sobre todo los pequeños. A veces, cuando ya los hijos son mayores, tal vez no van a querer, ¿no? Y básicamente va a ser por el resentimiento tal vez que tienen, que se fue guardando en ellos. Pero vamos a tener que esforzarnos en involucrarnos, hermanos, involucrarnos en sus vidas, para después involucrarlos a ellos en las nuestras. Y va a ser difícil, pero no es imposible. Parte de las clases, de la primera clase decíamos, no es difícil, no es imposible, nos va a costar más trabajo, porque ya son grandes y porque a lo mejor tienen heridas y van a estar con situaciones no sanadas, pero no es imposible. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos los principios de la palabra de nuestro lado, y claro que si comenzamos a aplicarlos, si somos perseverantes, vamos a ver a nuestros hijos precisamente entregándose a nosotros en ese aspecto. Hasta en el menor de los casos, los padres confían su enseñanza espiritual a los maestros de escuela dominical y a los líderes de jóvenes. Todo ello fuera del ámbito familiar, ¿no? Eso lo vemos en el último de los casos, en el menor de los casos, hermano. Padres que están confiando su enseñanza espiritual a los maestros de la escuela, a los líderes de los jóvenes. Y tampoco debe ser de esa manera. Es una bendición. La escuela bíblica, el grupo de jóvenes, hermanos, refuerza, vamos a apoyar a los padres. Pero como padres no debemos permitir que nada ni nadie ocupe nuestro lugar para influenciarles o para instruirles. No lo permitas, hermano. El líder de jóvenes, como se los dije, no debe de ser la mayor influencia para mis hijos. Si así es, estoy fallando como padre. Punto. Si el maestro de la escuela dominical es la mayor influencia para mis hijos, como padre estoy fallando. No me puedo dar ese lujo, no puedo darme ese privilegio, si quiere llamarlo así, ¿no? No debe de ser así. Tanto escuela bíblica de niños, escuela bíblica de adolescentes y jóvenes, solamente están para coadyuvar a lo que nosotros estamos haciendo como padres. No lo suelten. La iglesia bautista hace 400 años, cuando empezó a hablarse del movimiento de la escuela dominical, ellos dijeron no, se opusieron rotundamente. La iglesia bautista reformada. ¿Y sabe cuál era la razón? Ellos dijeron, si nosotros permitimos que se abra lo que es el concepto de escuela dominical, se va a quitar la responsabilidad a los padres. ¿Y qué creen que pasó? ¿No? Porque los padres literalmente abandonan esa responsabilidad. Y le contaba también en una ocasión con mi esposa, vino un papá enojadísimo con nosotros, porque su hijo no sabía orar. ¿Cómo es posible que no sepa? No le están enseñando en la iglesia. Pues nosotros no le vamos a enseñar a orar. Esa es responsabilidad de los padres. Nosotros vamos a ayudar, vamos a ser quienes vamos a estar reforzando. Y ahorita en este tiempo, como iglesia, como el ministerio de niños, estamos viendo la forma de hacer llegar a los padres el devocional, para que los padres estén llevándolo con sus hijos durante la semana, para que se esté llevando a cabo ese devocional, enseñándoles la palabra del Señor, viendo también el catecismo de Spurgeon, donde se están viendo verdades fundamentales, quién es Dios, y reforzado con los versículos bíblicos.
Entonces, solamente reforzamos, hermanos, lo que nosotros como padres en casa debemos de estar haciendo. Los padres somos responsables del tiempo que nuestros hijos ocupan en cada actividad. Y eso es muy importante, hermano. Somos responsables del tiempo que nuestros hijos ocupan en cada una de las actividades. Por ejemplo, el televisor. Está bien, si lo vas a dejar ver, tú eres responsable de cuánto tiempo van a estar ahí. Eres responsable de qué es lo que van a ver en la televisión. ¿Sí? Si el niño pasa más tiempo frente al televisor que estudiando, conociendo la palabra, etcétera, hermanos, su mayor influencia literalmente va a ser la televisión. ¿Y qué va a terminar haciendo? Lo que ahí ve, ¿no? Lo que ahí ve. Y mírenlo, hay niños que se la pasan viendo caricaturas de karate y demás, y de peleas y todo. ¿Y cómo los ves jugando? ¿O qué los ves haciendo? Haciendo todos los ademanes y demás, y señas, ¿no? Entonces, yo soy responsable como padre de cuánto tiempo va a ocupar en cada una de las actividades. Hoy van a llevarse una tarea importante donde van a poder hacer una evaluación de qué o quién está haciendo la mayor influencia en sus hijos. Y eso, hermanos, eh, todo este curso se preparó no para exponernos lo que estamos haciendo mal, no para ponernos una carga, ¿no? Sino simplemente para que podamos ver y con todo, sin el ánimo ni de ofender ni de demás, o bueno, tal vez se siente ofendido con algunas cosas que decimos, pero básicamente el plan es que podamos ir a los principios y podamos empezar a aplicarlos, lo que Dios determinó como una base para las familias y cuando Él lo dijo en Deuteronomio capítulo 6, este mandamiento que yo te doy va a estar en tu corazón y lo vas a guardar, lo vas a poner por obra y lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando estés en el camino, cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, es básicamente la responsabilidad que tenemos como padres. Y el curso precisamente tiene ese propósito de despertar nuestro corazón, de animarnos a retomar las bases, los principios que Dios dejó establecidos en su palabra. Entonces, en esta tarea, que es muy, muy importante, vamos a ver qué o quién es la influencia. Sea honesto, contéstelo, porque a la medida que usted está siendo honesto, es donde vas a darte cuenta que dónde estamos haciendo o de qué pie estamos cojeando y resarcir las cosas, ¿no? Retomar los principios. La mayoría de los padres prefieren poner a sus hijos frente al televisor para que estén entretenidos. Eso es como nos enseñaron, tal vez, así aprendimos. En vez de monitorear las actividades que ellos tienen y ocuparles en cosas productivas que les traerán más fruto de lo que enseña el televisor. Hay tantas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, que no perdamos la oportunidad dejándolos en la tele, que se entretengan, ¿no? Somos responsables de la forma en que nuestros hijos ocupan su tiempo. Ellos viven en nuestra casa, hermanos. Tenga presentes, usted es la autoridad para ellos. No son nuestros hijos, no importa la edad, no son del todo independientes. Y necesitamos guiarles como padres, necesitamos enseñarles a ocupar productivamente su tiempo. Efesios 5:16, mira pues cómo andan, no como necios, sino como sabios, dijo Pablo a los efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, como padres somos responsables de la forma que ellos van a ocupar su tiempo. No todo el televisor es malo, hermanos, tampoco, ¿no? No es pecado ver la tele también. Lo que queremos hacer notar de aquí es simplemente el descontrol que hay en los hogares. Y si nuestro hogar tiene este descontrol, tenemos que hacer una pausa. Pasar más tiempo frente a la tele que en actividades que nos van a traer fruto. Entonces, eso es lo que queremos hacer notar. No es malo ver la televisión. Cuando estábamos también en Monterrey, íbamos a pueblos de misiones, lejos, hacia Zacatecas, la sierra o el desierto de Zacatecas, ¿no? Eran lejísimos, ¿no? Y íbamos casa por casa tocándoles y lo que no podía faltar en las casas que creen que eran su tele y su antena de la coca también, su tele y la antenita de TV, ¿no? De estas azules o la roja.
Impresionante, ¿no? No es malo tener la televisión en la casa, hermanos, pero debe de haber un parámetro. Nosotros somos los responsables como padres. 1 Corintios 10:23 que dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? 1 Corintios 6:12, lo que comentó ahorita Katy, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y Pablo termina en este pasaje, si yo no me voy, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Un niño puede ver un programa educativo, hermanos, claro, por un periodo de tiempo, pero después tienes que cambiar la actividad. Porque científicamente se ha comprobado que después de 45 minutos de estar ahí viendo televisión, las neuronas del cerebro, hermanos, comienzan a morir y esas nunca, nunca, nunca jamás las va a volver a regenerar, nunca las va a recuperar. Por eso después, si usted pasa mucho tiempo viendo la tele, se va a dar cuenta como adulto, y ahora imagínese un niño que empiezas a tener sueño, empiezas a sentirte a lo mejor mareado, empiezas a tener cierto letargo y te sientes como que adolorido y cansado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también reclama, ¿no? O la computadora. Ahora las tablets. Bueno, por favor, hermanos, por favor, no le den el control a su niño, a su hijo, a su adolescente, a su joven. No se lo den. No deje una tele, un televisor en el cuarto de ellos. Lo peor que podemos hacer. No lo dejen con sus niños, con sus adolescentes, con sus jóvenes. No lo haga. No deje que él escoja los programas también. Si va a ver sus 45 minutos de televisión, siéntate con él y a ver qué es lo que vas a ver. Y por qué quieres ver ah, este programa. No deje que ellos escogen los programas. Pregúntate cuánto tiempo están ellos expuestos a los medios de comunicación, a la televisión, al internet. Es impresionante. Ahí en esta escuela, en este colegio cristiano donde estaban nuestros hijos, hermanos, habían adolescentes, claro, tenían acceso a internet en sus casas. Y aunque cuando estaban sus padres presentes se comportaban, en las noches, que nos tocó de primera mano verlo y tener que tratar esa situación, ellos se quedaban viendo pornografía y sus padres no lo sabían. Sus padres dormidos. No dejes el internet abierto en las noches. Apágalo. Cambia las claves, haz lo que sea, pero no los dejes. Los padres que no invierten tiempo en la vida de sus hijos para que sea dirigida, para estar en actividades productivas, hermanos, simplemente son padres egoístas, negligentes. Ah, es cierto, hermanos, no vamos a estar presentes todo el tiempo con nuestros hijos. Es una realidad, es una verdad. Y tenemos que verlo también, cuál es la respuesta a eso, porque no estamos todo el tiempo. Pero el tiempo que nosotros podamos estar, tenemos que invertirlo en lo más importante, instruirles en la palabra de Dios. Y si yo no la sé o si yo no tengo la disciplina, hermano, tienes que hacer un alto y comenzar a retomar los principios bíblicos. Nadie, los que estamos aquí, lo decíamos en la segunda clase, sabemos cómo ser padres. Ninguno de los que estamos aquí ya veníamos con un chip integrado. No, tenemos que renunciar a deleites temporales, tomar la responsabilidad, comprometernos con el Señor y con su palabra y comenzar a establecer estos principios de la palabra en nuestro hogar, ¿sí? No vamos a estar presentes, eso es una verdad, pero tenemos que invertir el tiempo en lo más importante, instruirles en la palabra, tener compañerismos con ellos, hacerles saber y sentir amados. Y con eso, hermano, ninguno de los que estamos aquí tenemos problemas, ¿verdad? Porque si hay algo que queremos como padres es hacerles sentir a nuestros hijos que son amados y hacerles saber que son muy, muy amados, ¿no? Y en el tiempo que no estamos presentes, hermanos, entonces estar pendientes sabiendo que están ocupando el tiempo en cosas productivas, sobre todo los varones, ¿no? Si no estoy porque tengo que ir al trabajo, bueno, yo tengo que estar pendiente, que ellos sepan que yo estoy al pendiente
y que yo pueda estar seguro que ellos están ocupados en cosas productivas. Por ejemplo, en nuestra familia, hermano. Yo como padre, bueno, no puedo estar con mis hijas todo el día. Tal vez los que estamos aquí, hombres, tampoco. ¿Por qué? Porque estamos en la escuela, ¿no? Digo, en el, en el trabajo. Pero, que es como una escuela, ¿verdad? Pero en nuestra familia, perdón, tenemos un acuerdo con mi esposa, ¿sí? Ah, ese acuerdo es de que ella estaría presente durante los años de su formación. Y tenemos un programa, obviamente como familia, que seguir, donde se les está enseñando la palabra de Dios a nuestras hijas. Se les enseñan los deberes que tienen como mujercitas y las responsabilidades de la vida en lo práctico. Y mientras yo no estoy en casa, obviamente mi esposa es quien está enseñando, ¿no? Ese es un acuerdo que tenemos. Y yo estoy enterado, yo sé qué es lo que están haciendo, yo sé en lo que están ocupados y ellas saben que yo estoy al pendiente. ¿Sí? La misma forma tienen que tener ustedes también un acuerdo, háblenlo, platiquen. La Biblia dice, estarán dos de acuerdo, ¿no? O sea, cordón de tres dobleces también dice no se rompe pronto. Siempre hay algo que enseñar a nuestros hijos. Eso es importante. No desaproveche el poco tiempo que les vamos a tener. Siempre hay algo que pueden aprender. Y créame, lo que decíamos hace un momento, si usted les ofrece hacer algo, ellos así, hermanos, van a dejar lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es estar con nosotros. Aquí entra la labor, claro, de la madre, quien debe de estar presente en los años de infancia para cumplir precisamente este rol. Más adelante, hermanos, vamos a tener una clase específica para hablar de la importancia de la presencia de la madre en los años de formación. Y está muy confrontadora, muy reveladora y de mucha bendición. En nuestra actualidad, hermanos, en nuestra actualidad, vemos generaciones de jóvenes queriendo convertirse en aquello que han visto de los programas de televisión. Qué triste, ¿no? Vemos jóvenes creciendo o cediendo al pecado, imitando lo que sus iguales hacen para ser aceptados. Impresionante, creyendo ideas falsas sobre el amor de una pareja. Completamente equivocado, diabólico, erróneo, aceptando prácticas mundanas. ¿Por qué? Porque dicen, entre comillas, ¿no? No es tan malo, todos lo están haciendo. Entonces se entregan, están cediendo al pecado, están siendo adoctrinados por las enseñanzas de este siglo. Tristemente vemos jóvenes en este tiempo, en esta actualidad, que están cediendo de esta manera. Tenemos generaciones en nuestras manos. Tenemos que preguntarnos qué influencia están recibiendo. Nuestra cultura, hermanos, está sufriendo el resultado del abandono de los padres en el pasado. Tristemente. Nuestra cultura, nuestra sociedad. Actualmente estamos viviendo el resultado del abandono de los padres. Tengo que preguntarme, ¿es la palabra la mayor influencia en la vida de mis hijos o es la influencia de este siglo? Si pudiéramos dar algo para animarnos, sería, hermanos, no abandones a tus hijos a la influencia de este mundo. Cada vez está peor, ¿no? Y vemos la maldad creciendo de una manera impresionante. No abandones a tus hijos a la influencia de este mundo. No los dejes en la televisión. No los dejes viendo situaciones que les van a llevar a ceder al pecado. A los niños se les enseña a hacer lo que llegan a hacer. Es una verdad absoluta. Si llegan a hacer alguna otra cosa que los padres tal vez no esperaban, se debe generalmente a que han aprendido de aquellos que estaban ahí para enseñarles y tomaron el tiempo para hacer la influencia en tus hijos. Y eso es en el contexto precisamente de la ausencia de sus padres. En otras palabras, hermanos, somos los padres y no los hijos los que en último término vamos a tener la culpa de la decreciente influencia de nosotros como padres en nuestra cultura. Seremos nosotros los culpables. No podemos culpar a nuestros hijos. No podemos tomar, como decía al principio, y echar la culpa a otro. Es que tus amigotes, ¿no?, con los que te juntas, por eso eres así. No. Es que te la pasas en la televisión. Por eso mira, no.
Somos nosotros los responsables, porque no hemos visto cómo ellos pueden ocupar su tiempo y porque no queremos ser, por egoísmo, por negligencia y por orgullo, el mejor ejemplo o la mayor influencia para ellos. Um, yo tengo que pensar en esto, hermanos. ¿Qué me asegura a mí que mis hijos van a buscar una influencia correcta? Si no soy yo. Yo tengo que pensar eso. ¿Qué me asegura que ellos van a buscar una influencia correcta? Yo debo de ser esa influencia que ellos necesitan. Había dos muchachitos que eh, pues estaban también ahí cerca de nosotros y estos dos muchachos, uno estaba, bueno, se apegó, ¿no?, al pastor en ese tiempo y aunque no era tal vez lo correcto porque debieron haber sido los padres, pero sí ayudó de alguna manera el que él se pegara a este pastor. Los papás los habían dejado literalmente. Y el otro no buscó a alguien cristiano, buscó a los amigos, buscó en la moda y demás, ¿no? Y los resultados a la fecha son funestos, increíbles, ¿no? Y de mucho dolor, porque los papás son dos, es un matrimonio que está sirviendo al Señor como misioneros en Oaxaca, de tiempo completo, atendiendo las iglesias ahí. Y es triste ver cómo es que eh, por no estar presentes, por no estar siendo esa influencia en los hijos, pues los hijos toman un camino completamente lejos de Dios. Siempre que una influencia externa, hermanos, conforma el carácter de un hijo, más que los papás, hermanos, tristemente han fracasado en sus deberes. Es así de sencillo. Si una influencia externa está conformando el carácter de mi hijo, y no soy yo, no es la palabra del Señor, entonces estamos fracasando. Es simple, es sencillo. Tú tienes que ser la mayor influencia en tus hijos. Si no es así, hermanos, estaremos fracasando como padres. Y lo último que queremos es fracasar. Ya hemos estado viviendo consecuencias del fracaso en nuestras propias vidas, de tener la influencia de tantas cosas, y no de nuestros padres, sino de la Escritura. El tiempo está corriendo y si no lo usamos para influenciar a nuestros hijos, ese tiempo va a ser ocupado, hermanos, por otras cosas o personas que les van a influenciar. Si tu hijo está recibiendo la influencia de un pastor o líder, porque tú no estás presente, porque estás ausente, pues como decíamos, sí en parte es bueno. No podemos decir como no, pues es bueno, mas no debería ser así. Esa es la verdad. Es tiempo que como padres ausentes tomemos nuestro papel de padres y cumplamos los deberes que Dios nos encomendó en su palabra. Uh, Tenemos que pensar también, no siempre van a haber influencias buenas en la vida de nuestros hijos. No siempre van a llevar a nuestros hijos por el buen camino. Primera de Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que cuidar con quienes pasan tiempo nuestros hijos, porque al final a nosotros nos van a pedir cuentas de ellos. ¿Quién? Obviamente Dios. No aquellos que los corrompieron. Me van a pedir cuenta a mí. Yo delante de Dios soy el responsable y Él me va a preguntar a mí por qué no pude influenciar a mis hijos, por qué no les pude guiar a Él, por qué no les enseñé de Él. No les va a preguntar a los que le enseñaron mal, no les va a preguntar al que lo llevó a hacer cuantas cosas equivocadas, va a preguntar a mí como padre. En Guerrero estábamos sirviendo también con la música y había dentro de ese grupo de adolescentes uno que era un músico excelente, increíble, ¿no? Y este chico empezó a juntarse con sus amigos, obviamente, porque los papás estaban poniendo un yugo muy pesado y estaban no siendo una influencia positiva, sino estaban provocando a ira, ¿no? En unas situaciones increíbles. Y este muchachito empezó a juntarse con algunas amistades que le corrompieron de una forma impresionante y él terminó yéndose de la iglesia y terminó siendo influenciado aún por un chico que era homosexual
Y terminó después de haber tenido la oportunidad tal vez de haber alcanzado muchas cosas con una buena dirección, terminó como un indigente en la calle. Y cuando nosotros lo veíamos, nos dolía mucho, ¿no? Porque había sido de nuestros adolescentes que estábamos tratando de enseñar. Y se cerró completamente la comunicación porque no hubo una buena influencia, porque los padres no lo entendieron que eran los responsables y porque permitieron que las malas compañías corrompieran las buenas costumbres que había. Um, Vamos a detenernos ahí, hermanos, para continuar ahorita. Vamos a tomar un receso de 10 minutitos. Ante el trono de Dios, hermanos, se nos considera responsables si hemos entregado a nuestros hijos a otras influencias que conformen su carácter en caminos de impiedad. Nosotros como padres somos responsables. Um, Dios ha puesto en nuestras manos la responsabilidad, lo decíamos al principio, de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que es lo que Pedro habla cuando dice que no exasperéis a los hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestra administración de estas bendiciones, de este gran don que son nuestros hijos. Y si otros tienen más influencia sobre nuestros hijos que nosotros mismos, somos culpables y no somos excusables. No podemos excusarnos ante el Señor y decir, ay, no. Somos culpables. No vamos a tener argumentos para excusarnos delante de Él. La única manera de ser la mayor influencia en nuestros hijos es estando presentes, y eso, hermanos, implica sacrificios. Eso implica sacrificios. No puedo influenciar a nadie con el que yo no paso tiempo. Es sencillo el principio. ¿Cómo puedo influenciar a alguien si no paso con él? No lo puedo hacer. Entonces, la única forma de poder influenciar a mis hijos es estando presentes. Y eso, guárdelo en su corazón, va a implicar sacrificio de nuestra parte. Dios ha hecho de la función paterna una responsabilidad, hermanos, y a dedicación total. Una dedicación total. No queda exenta ninguna fase de la vida de nuestros hijos. No puedo decir, bueno, uh, mientras están en la escuela, yo no soy responsable, ¿no? O mientras está con los primos o con la familia, yo no soy responsable. No, no hay ninguna etapa, ninguna fase de su vida, ninguna hora del día, ¿no? No hay descansos en nuestros deberes paternos y no los debemos de procurar, porque es un engaño también, ¿no? Como que llegamos a veces cansados del trabajo y decimos, no quiero saber nada, ¿no? No hay descanso en mi deber paterno. Yo tengo que estar consciente de eso. No tengo tiempo libre. Los papás no tenemos tiempo libre, hermanos. Uh, Si yo quiero ser fiel a la vocación que Dios me dio en Deuteronomio capítulo 6, que fue lo que dijo, estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón para que las guardes y las vas a enseñar a tus hijos y las hablarás a los hijos de tus hijos también. Y las vas a hablar cuando estés en tu casa, cuando estés en el camino, cuando estés acostado, cuando te levantes. Si yo quiero ser fiel a esta vocación, entonces tengo que estar dispuesto a pagar el precio que sea, como un hombre, como una mujer responsable con su paternidad. Hermano, hágase esa pregunta. ¿Valdrá la pena nuestros hijos? ¿Valdrá la pena que hagamos el sacrificio de renunciar a los deleites temporales? ¿Amamos lo suficiente a nuestros hijos como para dejar atrás cualquier situación de egoísmo e involucrarme en sus vidas e involucrarlos en la mía? ¿Los amamos lo suficiente? Creo que ninguno de los que estamos aquí diríamos lo contrario, ¿no? Algunos padres creen que pueden dividir la vida de sus hijos en compartimientos. Miren, piensan por la enseñanza que se ha dado tal vez en la psicología o en la sociedad, en la cultura que nos ha enseñado, que debemos asignar una cantidad de horas semanales, ¿no? Para dedicarnos a nuestro papel de padres. Asegurando que, bueno, las horas que vamos a dedicarles a la tarea o a lo que vamos a hacer con ellos sea un tiempo también de calidad. Y esto, hermanos,
toda esta filosofía de tiempo de calidad contraria a lo que enseña la palabra, lo que leímos ahorita en Deuteronomio capítulo 6. Esta es una manera segura de garantizar que las influencias externas tendrán más influencia que la de nosotros como padres para moldear el carácter de nuestros hijos. Porque esa filosofía de darle solamente un tiempo de calidad va en contra de lo que el Señor enseñó en su palabra en Deuteronomio 6. Y esa es una manera que tú puedes garantizar, hermanos. Otra influencia va a tomar el lugar. Otra persona va a tomar el lugar. Alguien más va a moldear el carácter de tu hijo. No es decir, hermanos, voy a dedicar tanto tiempo en la vida de mis hijos. No se trata de eso cuando estamos hablando de estar presentes. Es estar en la vida de nuestro hijo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando sea necesario, tengo que detener mis actividades porque mi hijo necesita disciplina, ¿no? Porque mi hijo necesita atención, porque mi hijo necesita dirección, porque mi hijo necesita amor. Y lo voy a hacer porque eso es lo más importante. Entonces, cuando yo llego y estoy presente en sus vidas, si yo necesito aplicar disciplina, si yo necesito dar atención, si yo necesito dar dirección, si ellos necesitan amor, necesitan sentirse amados, yo lo voy a hacer porque es lo más importante, es la prioridad en mi vida. Por ejemplo, cuando mi hijo está cometiendo una falta, pero yo estoy descansando de un largo día de trabajo, no lo hacemos sinceramente porque eso requiere esfuerzo y es lo último que queremos tal vez en ese tiempo. Pero si él está haciendo algo, está cometiendo una falta, está a lo mejor gritando, está peleando con sus hermanos, está ofendiendo a su mamá, está haciendo algo que es una falta, y yo debo de disciplinarlo, yo debo de atender esa situación, tengo que hacerlo, ¿no? No dejarme vencer por el cansancio, no dejarme vencer por que me estoy excusando tal vez de que vengo muy cansado de un día largo de trabajo. No lo podemos hacer. Cuando mi hijo, otro ejemplo, me muestra un trabajo que realizó, ¿no? Y él está emocionado, pero yo estoy comiendo y no quiero hacer otra cosa. Entonces no le pongo atención. Entonces si él necesita esa atención, detengo lo que estoy haciendo y lo puedo atender. ¿Sí? Ah, otro ejemplo también cuando él está pues contestando tal vez ya a los que están con sus hijos en la escuela, contestando mal la tarea. Y yo tengo tanto trabajo, tantas situaciones que tengo que hacer y no puedo detenerme porque no voy a terminar a tiempo y no le puedo enseñar también. Todo eso lo tengo que aprender a detenerme un momento y ayudarle porque eso es darle un tiempo en el cual yo voy a darle atención, en el cual yo le voy a dar dirección, en el cual yo le voy a disciplinar, etcétera. O cuando mi hijo necesita ser abrazado, ¿no? Y no tengo el ánimo, vengo tal vez con malhumorado, etcétera, lo que sea, y llega y te quiere abrazar y los apartamos, ¿no? Porque así nos enseñaron tal vez o así aprendemos. No, hermanos, tenemos que tomar el tiempo porque él necesita sentirse abrazado, amado, besado. ¿Y quién lo va a hacer con amor y dedicación? Como nosotros que somos sus padres. Nuestra paternidad, hermanos, requiere o implica sacrificio. Enseñamos a nuestros hijos a respetar también a otros. ¿Eso quién se los va a enseñar? Nosotros como padres. Y empezando por nosotros también, ¿no? Tenemos que ser sensibles para enseñarles, que ellos puedan aprender a respetarnos como padres y que aprendan a respetar a otros. Recuerdo que en una ocasión nuestra hija estaba creciendo y estaba en la edad en la que de repente sueltan los golpes nomás por soltarlos, ¿no? Y estábamos con uno de los pastores y la otra, el pastor nos saludó y la saludó a ella y la otra se volteó y sopas le tira en la cara. Entonces le corregimos, le disciplinamos y el pastor nos decía en ese tiempo, no hombre, déjala. Y mi esposa le dijo, no, pues cuando sea más grande no le va a causar mucho gusto, ¿verdad? Entonces, tenemos que darnos el tiempo para enseñarles a respetar a otros. Enseñarles también a que nos respeten, enseñarles a comportarse. Estábamos escuchando un mensaje de Paul Washer y él estaba hablando de su hijo que decía que salió corriendo el chiquito y agarró, abrió la puerta y ¡zum! La azotó. Entonces el Paul Washer le llamó y le dijo, a ver, ven para acá. A ver, abre la puerta, sal y ciérrala despacio. Y le hizo hacer eso como unas 6 veces.
La próxima vez cuando venía corriendo, abrió la puerta y se detuvo y le cerró otra vez. Siguió corriendo, ¿no? Somos nosotros, los padres, los que tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo comportarse, a respetar a los demás, ¿sí? Um, Tengo que pensar esto y preguntarme si yo me estoy deteniendo a enseñar a mis hijos, si estoy deteniéndome a instruirles, si me estoy deteniendo verdaderamente a enseñarles a amar a sus hermanos, a las demás personas, o simplemente estoy siguiendo como fui enseñado, les grito, les aviento el chanclazo, etcétera, ¿no? ¿Me estoy deteniendo a instruirles o me estoy siguiendo porque estoy cansado, porque me es molesto o porque me interrumpen? Tenemos que empezar a aplicar lo que la Biblia nos enseña. Recordemos el ejemplo, por ejemplo, de la, valga la redundancia, de la clase pasada, ¿no? Nuestro Padre terrenal nos invita a uno de los mejores restaurantes de la ciudad y ahí vas con tu papá. Él desea que tú pruebes el mejor corte de carne que sirven pues, en ese lugar. Tú llegas ahí, se sientan a la mesa, te esperas ansioso, ¿no? Que te traigan ese corte del que tanto te habló tu papá y te dijo maravillas de él, que era lo más rico del mundo. Y bueno, de pronto llega ese momento esperado, te pone frente a ti ese plato y miras sorprendido que solamente hay un pedacito de carne, finísimo, lo mejor, pero solamente es un pedacito de 3 centímetros. Eso, hermanos, te lo vas a comer de un bocado, o tu hijo se lo va a comer de un bocado. Sí, es el mejor corte del mundo, no lo podemos negar, ¿no? Es el más fino, pero no es suficiente para saciar el hambre, para saciarte, para saciar tu apetito. De esa misma manera. De esto se trata, hermanos. Dar nuestro tiempo a nuestro hijo todo el tiempo. Yo tengo que recordar, somos padres las 24 horas. Y estar lejos yo como padre en el trabajo no me limita ni me impide, y guarde eso en su corazón también, involucrarme en la vida de mis hijos. El trabajo no me lo impide, no me limita para que yo esté involucrado en la vida de mis hijos. Durante el día puedes tú hacerle tal vez una llamada, mandar un mensaje, ahora están de moda los WhatsApp, ¿no? Llámales, hazles saber que son importantes para ti, que te interesan, que están en tu corazón, que están en tu mente, que estás al pendiente de lo que ellos están viviendo, que estás al tanto de lo que está pasando en sus vidas, que ellos puedan saber eso a través de tener tú esa atención. Muchos hijos, hermanos, tristemente aceptan otras influencias porque ellos, esas influencias, esas personas les muestran más interés que sus propios padres, tristemente. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, si es así, hay que detenernos. Este ejemplo que vimos ahorita nos sirve para comprender el famoso tiempo de calidad, ¿no? En el que nuestra cultura tristemente nos ha envuelto. Nuestros hijos, hermanos, no necesitan tiempos de calidad. Quite eso de su corazón y de su mente. Ellos no necesitan tiempos de calidad. No son suficientes para satisfacer la necesidad que tienen. Y lo vimos hace un momento. Eso solamente va a garantizar que otro más pueda influenciar a tus hijos, que otra cosa les influencie. No necesitan tiempos de calidad, necesitan a sus padres presentes, atentos, eh, al pendiente de ellos. Necesitan a sus padres literalmente presentes en sus vidas. Cuando un niño de 1 año está jugando, podemos poner ese ejemplo, y llega el papá, te das cuenta cómo deja todo y corre, ¿no? Para recibirle. Tenemos que preguntarnos cuándo deja el padre, cuándo dejó de ser ese momento importante o lo más importante para su hijo. ¿Por qué se perdió la influencia de un padre? Y la pregunta tristemente a los que sucede esa situación es porque los hijos fueron desilusionados. Desilusionados. Nosotros como papás, desde el principio, cuando hablábamos, llegamos a los acuerdos de que siempre íbamos a estar presentes en la vida de nuestras hijas, en todo lo que ellas estuvieran viviendo. Y eso incluía también, en el tiempo que estaban en la escuela, las presentaciones que
preparaban y todo, y ahí estábamos presentes. Y uno parece como que si fueras exagerado y con las fotos y todo, y haciéndole ver que estás ahí también, ¿no? Eso es importante también para los papás. Vimos también el caso contrario de otros padres que no estuvieron y bueno, muy cercanos y los hijos completamente separados de Dios, ajenos, porque no, ya la naturaleza que tienen en sí no ayuda mucho porque es una naturaleza pecadora que tenemos todos, ¿no? Y si a eso le añades que los papás no quieren estar presentes, no quieren estar al pendiente de lo que viven sus hijos, pues eso genera hijos que se rebelan contra toda piedad, que se rebelan contra Dios, que no quieren saber nada de la iglesia, ¿no? Nuestros hijos necesitan a sus padres, hermanos, y los necesitan presentes, influenciando cada parte de su vida. Eso es lo que necesitan nuestros hijos, involucrados 100% en sus vidas, de tal forma que nada ni nadie pueda saciarles con su tiempo, dedicación. Y nosotros tenemos la capacidad de Dios de poder hacer eso. Nosotros tenemos esa capacidad, tenemos ese llamado de Dios también. O sea, uh, podemos influenciarles y estar presentes cada etapa, cada parte de su vida, involucrándonos con ellos. Si tú de repente vas al parque y ves a los papás con sus hijos pequeñitos, ese tiempo que están ahí, los hijos hacen todo lo que sus papás les piden, ¿no? Cualquier cosa, a ver, tírate por la resbaladilla y ahí va, y ahora súbete al pasamanos y ahí van los chiquitos, porque es todo para ellos. Ese tiempo es irreemplazable de los hijos con los padres, ¿no? El corazón de esos hijos en ese momento está en las manos de los padres. Y nosotros, hermanos, como padres, somos los que les abandonamos, los que les descuidamos y en algún momento perdemos nuestra posición de influencia en sus vidas porque nos agobian las situaciones que vivimos. Y no debe de ser así. Un padre no dejará de cumplir con sus deberes ni responsabilidades. Más bien, un padre comprometido va a involucrar a sus hijos en ellas, siendo así el mejor ejemplo a imitar. Entonces, un padre que conoce los principios bíblicos, un padre que conoce la importancia de hacer la influencia, hermanos, no vas a dejar de cumplir tus deberes paternales, al contrario, ¿no? Vas a buscar ser el mejor ejemplo para que te puedan imitar tus hijos. Los padres que hacen a sus hijos a un lado, que no los involucran en sus actividades, que son rechazados a participar de la vida de sus padres, esos hijos van a terminar, o esos padres van a terminar comunicándole a sus hijos y ellos van a entender el mensaje de que tienen que vivir apartados de sus padres, buscando otra influencia a quien pueden seguir. Y eso es muy tremendo, hermanos, porque como padres tenemos que entender, nosotros le damos ese mensaje, cuando los dejamos, cuando los apartamos, nuestros hijos van a vivir y van a recibir ese mensaje, ellos van a pensar, ellos van a aceptar esa verdad, van a creer que tienen que vivir apartados de sus padres, buscando otra influencia que pueden ellos seguir. ¿Recuerdan ustedes la palabra de triunfo la vida? Digo, la película. ¿Alguien la vio esa? Triunfo a la vida de un hijo o un chico que era sordomudo y el hijo estaba tratando de involucrarse con su padre, pero el papá, por esa situación que era sordomudo, lo rechazaba y no quería que estuviera él cerca de sus cosas. Y él era músico, este padre, entonces era impresionante y el hijo quería venir y él lo alejaba y todo. Y el hijo quería involucrarse, pero el papá no lo dejaba. Y era tanto que sucedió una situación ahí que murió John Lennon de los Beatles y el papá llegó todo así ponchado porque admiraba mucho a John Lennon y el hijo en su idioma sordomudo le preguntó que qué le pasaba y el papá le dijo pues que no, nada, ¿no? Le dio a entender que nada y el hijo se enojó y le dijo que le empezó a hablar en su idioma, le dijo, ¿tú piensas que no me interesa? O sea, yo también sé quién es John Lennon y también a mí me interesa todo y es una escena
tremenda porque muestra cómo el papá que nunca quiso involucrar al hijo, y el hijo quería, pero él quería involucrarse con su padre. Entonces es una película muy, muy padre si la pueden ver también. Triunfo a la vida. Triunfo a la vida se llama. A veces, hermanos, podemos hacer parecer que nuestros hijos nos estorban, porque por las situaciones que ahorita platicamos, que nos estorban en nuestras actividades, en vez de hacerles parte de ellas. No debemos de hacer eso. Podemos lavar juntos el carro, los que lo tienen, ¿no? Pueden regar las plantas juntos con las niñas, con el niño, que aprenda también. Pueden también con las hijas cocinar, enseñarles, etcétera. Involucrarles, hermanos, va a implicar precisamente enseñarles, tenerles paciencia. Involucrar a mis hijos tiene que ver con eso. Tengo que enseñarles. Ser paciente, porque no van a hacer las cosas como nosotros las hacemos. Y tal vez nos van a generar un poquito de enojo, pero tenerles paciencia. Tal vez nos vamos a tardar más en nuestras actividades. Claro, pero bueno, eso va a traer un fruto en la vida de ellos. El problema es que como padres no queremos lidiar con estas cosas. Es una verdad, ¿no? Y cuando nuestro hijo está haciendo algo mal, ¿qué es lo que decimos? Ay, hazte para allá, lo voy a hacer yo. ¿No? No queremos lidiar con eso. No queremos tomar el tiempo para enseñarles. ¿Quién más le va a enseñar? Nosotros. Hoy en día, hermanos, tristemente muchos hombres, muchas mujeres están llegando al matrimonio sin estar preparados porque aquellos que debían haberles enseñado no quisieron tomar el tiempo para hacerlo. ¿Esa es una verdad? Entonces llegan hijos, hombres, mujercitas que no están preparados porque los padres no quisieron enseñarles. Más adelante vamos a hablar un tema específicamente para ver cómo podemos preparar a nuestros hijos para el matrimonio. Y está muy tremendo también. En nuestra cultura, hermanos, es muy difícil ver familias realizando actividades juntas. Eso es muy difícil ver. En la mayoría de las familias cada quien hace algo diferente. Bueno, vemos al papá viendo la tele, la mamá está cocinando, el hijo está en el internet y la hija está hablando con sus amigos, etcétera, ¿no? Bueno, todos, hermanos, tenemos tiempos de privacidad, claro, cada día. Podemos decir eso, es que pues ese es el tiempo que yo tengo para mí, etcétera. Sí, tenemos que desarrollar nuestras labores cotidianas, claro, pero siempre va a ser una prioridad, y escucha, hermano, invertir en la vida de aquellos que Dios me ha confiado. Claro, todos tenemos cosas que hacer en lo personal, pero siempre tenemos que procurar y buscar los tiempos donde podemos enseñar e instruir a aquellos que Dios ha confiado en mis manos. Recuerdan la clase pasada, Dios entregó en nuestras manos a nuestros hijos y tuvo la confianza de que nosotros vamos a ser responsables. Como lo hizo con su hijo Jesús al entregarlo en las manos de José y de María. Qué confianza de Dios para ellos, ¿no? De entregarles a su hijo y creer que ellos le iban a, a tener y a enseñar, ¿no?, las cosas prácticas. Qué confianza. Y Dios lo mismo hace con nuestros hijos. Él tuvo la confianza de darnos a nuestros hijos como una bendición y nos lo dio como una hoja en blanco y tiene la confianza de que tú y yo les vamos a guiar y les vamos a instruir y les vamos a guiar en el camino para que le conozcan a Él. Si se da esta situación en tu casa, hermano, saca de esta situación a tu familia. Empiecen a hacer las cosas juntos. Busca actividades, busca situaciones en las que tú puedes estar con toda la familia y ser influencia para ellos. No manden solamente a sus hijos a la iglesia, no, que ellos sean los que sirvan. No, hermanos, sirvan todos juntos. Gracias a Dios, aquí hay familias que están sirviendo, toda la familia juntos, ¿no? Nuestros hermanos, qué bendición también. Que sea así de esa manera. Sirvan juntos como familia. Qué triste es ver a los hijos sirviendo solos o a los padres de repente. Debemos de trabajar en eso. La historia de Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento es una lección pues objetiva, ¿no?, acerca de los peligros de descuidar este principio vital de enseñar a los hijos. El pueblo de Israel fracasó miserablemente cuando se trató del deber de enseñar a los hijos acerca de la justicia de Dios. Israel fracasó.
Jueces, capítulo 2, versículo 7. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y vemos ahí como en este pasaje, ¿no? Todo un pueblo de Israel estaban sirviendo a Jehová. Pero el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fracasaron. No enseñaron a la generación que venía, no enseñaron a sus hijos. ¿Y qué pasó? Toda esta generación no conocía a Jehová, ni siquiera sabían lo que Dios había hecho por Israel. Esa generación de israelitas, hermanos, descuidó enseñar a sus hijos acerca de las cosas que Dios había hecho. Como consecuencia, toda esa generación se apartó en masa del Señor. Ahí mismo en el capítulo 2, el versículo 11 al 13, mire, ¿qué dice? Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa generación que no conocía a Dios. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Estos hijos de estos israelitas que no conocían a Dios, se volvieron a los dioses de los cananeos, a los malvados dioses de los cananeos. Su medio, su entorno en el que vivían los influyó más que sus padres. Y era obvio, era de esperarse. Constantemente vemos, ¿no? Dios le dio una instrucción específica al pueblo de Israel, a los líderes, a Josué. Les dijo que a la tierra que llegaran tenían que sacar a sus pobladores. Y vemos en el libro de Jueces impresionante. Llegan y dicen, y llegaron a tal lado, y la tribu de Rubén no expulsó a los amonitas, sino que los hizo tributarios y vivieron juntos. Entonces, toda esa generación que no conocieron a Dios, hermanos, se volvieron a los dioses de los cananeos. Toda esa gente les influyó, más que los padres. Porque ellos habían hecho la dejación, dejaron a sus hijos, dejaron la dejación de su papel de padres. ¿Y el resultado cuál fue? Bueno, idolatría y destrucción. Impresionante. En Jueces 21-25, cuando está cerrando ya, antes de que empiecen los reyes de Israel, dice que no había rey en Israel y cada uno hacía en ese tiempo lo que bien le parecía. O sea, había un descontrol impresionante. Hermanos, abandona a tus hijos para que el mundo les influya y van a obtener precisamente el mismo resultado que estos padres: idolatría, caos, destrucción. Tomemos en cuenta que si nosotros no nos convertimos en la mayor influencia de nuestros hijos, ellos tarde que temprano van a encontrar una influencia a quien seguir. Hermanos, nuestros hijos fueron diseñados así por Dios. Buscan a quién imitar. Ellos quieren ver a quién pueden seguir. Quieren un modelo para seguir. Por eso es la urgencia tan grande y el énfasis de esta clase de que seamos nosotros como padres quienes les podamos influenciar. Esta misma pauta se repitió una y otra vez durante la historia de Israel. Siempre que una generación de padres descuidaba plantar las semillas que dieran árboles de sombra para las generaciones siguientes, los hijos padecían, hermanos, un hambre espiritual que seguía de manera inevitable. Lo mismo está sucediendo ahora en nuestros días, hermanos. Por el hecho de que los padres no se están convirtiendo en la mayor influencia en sus hijos, los hijos aceptan otras influencias. Y usted lo puede tal vez ver pensando que así van a estar satisfechos. Recuerden, la influencia de nosotros como padres es estar presentes para satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Eso es lo bíblico, para enseñarles y para instruirles. Pero si nosotros no lo hacemos, ellos van a aceptar otras influencias, pensando equivocadamente que esas influencias les van a satisfacer, y no es así. Van a traer desolación y tristeza a sus vidas. No habrá retorno a no ser que esta generación de padres, nosotros hermanos, reemprendamos la tarea a la dedicación total
de plantar árboles de sombra espirituales. No va a haber otra manera. Si no me comprometo para poder hacer esto, para poder tomar la tarea de enseñarles, de instruirles y de plantar esos árboles que den sombra espiritual a mis hijos. Los padres cristianos, nosotros hermanos, podremos ser una influencia sana. Claro, ¿por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Otras personas no van a buscar el bienestar de ellos. Otras personas no van a buscar el bien que nosotros estamos buscando para ellos. Y muchos de esas personas, de esas influencias, lo van a hacer por motivos egoístas. Y no podemos permitirlo. No podremos ser la mayor influencia en la vida de nuestros hijos si no nos involucramos en la vida de ellos y si no los involucramos en la nuestra. No hay otra manera. No puedo ser influencia. Recuerden lo que dijimos hace un momento. Yo no puedo influenciar a nadie con quien no quiero pasar tiempo o con quien no paso tiempo. ¿Sí? Recuerda la película también de Retos Valientes. Como bien entonces. ¿Recuerdan al papá que retomó su compromiso con el Señor y para involucrarse en la vida del hijo tuvo que ir y empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y tomar condición porque iba a correr un maratón con su hijo? Ahora, a lo mejor no vamos a correr maratones ya, ¿no? Pero, ¿qué nos muestra eso, hermanos? Tenemos que comprometernos. Y si yo quiero ser la influencia más grande en mis hijos, yo tengo entonces que involucrarme en la vida de ellos. Y que ellos están involucrados en la mía también. Para muchos padres, el primer paso para volver al buen camino, y eso es muy importante, hermanos, debe de ser un renovado compromiso. Un renovado compromiso de nosotros mismos con las cosas de Dios. Tal vez ese es el inicio para empezar a aplicar los principios. El primer paso que debo de dar como padre es renovar mi compromiso con las cosas de Dios. Si mis propias prioridades, hermanos, en la vida están equivocadas, no voy a poder, no puedo esperar enseñar a mis hijos lo que ellos deben de aprender. Entonces yo debo de saber si tal vez es el primer paso. Tengo que renovar mi compromiso con el Señor, con su palabra, con la oración, ser un padre comprometido con Dios. No cristianos a medias, sino cristianos que estamos buscando los principios establecidos en la palabra. Si yo me quiero convertir en la mayor influencia para mi hijo, tengo que provocarme sentir un fuerte compromiso de vivir, hermanos, una vida ejemplar para que uh, estén siendo influenciados a vivir una vida como cristianos. No hay otra manera. Tengo que analizar un poco mi corazón. ¿Está mi vida transmitiendo a mi hijo un mensaje de hipocresía e indiferencia espiritual? Porque ellos ven mi vida, tal vez que estoy viviendo una vida dual. Es nuestra obediencia a la palabra de Dios, hermanos, la misma clase de sujeción que tanto anhelamos ver en nuestros propios hijos. O sea, mi sujeción a la palabra es lo que están ellos viendo, de manera que les influencie para que ellos también se sometan a la misma palabra. Yo tengo que considerar si en verdad quiero ser un modelo a seguir para mis hijos. Y si es así, entonces me tengo que comprometer con la palabra. ¿Sí? Jesús fue la mayor influencia, lo vemos, para sus discípulos. Durante 3 años Él estuvo con ellos y esos 3 años fueron suficientes para que ellos continuaran la misión que Él les encomendó. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ¿cómo influenció o cómo fue esa influencia para ellos? Se involucró con ellos, les involucró en su vida, les buscó donde estaban. Ellos, los discípulos, lo vieron desarrollar su ministerio durante 3 años, convivieron con Él, comieron con Él, fueron enseñados por Él. Y eso bastó para que ellos después, una vez que Jesús ascendió y les dio el poder del Espíritu Santo y les dio la gran comisión, ellos pudieran cumplir entonces la tarea o la misión que les encomendó. Entonces podemos tomar ese modelo precisamente de nuestro Señor Jesús. Que nosotros como padres seamos negligentes en nuestras propias vidas espirituales porque no queremos leer la Biblia, porque no queremos escudriñarla, porque no queremos tomar el tiempo para orar, porque no buscamos el altar familiar como familia también. Bueno, eso equivale precisamente a cortar todos los árboles de sombra para la generación que viene atrás de mí, que son mis hijos. Y ellos van a aprender así. Entonces yo tengo que comprometerme con la Biblia para que ellos aprendan que aquí están los principios que precisamente les van a ayudar para enseñar después a sus hijos ellos.
Un ejemplo que tenemos en la Biblia es el rey Saúl, ¿no? Él empezó bien y Dios le habló cuando lo llamó de andar cuidando sus burras, las burras de su papá, ¿no? Y Dios le dio instrucciones para que llegara a ser el rey de Israel. Y él le dijo, tú vas a enseñar y si tú guardas mis mandamientos y los enseñas a tus hijos, yo voy a afirmar tu trono. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Todo lo contrario, se dedicó a hacer todo lo contrario. A tal grado que sus generaciones se perdieron, ¿no? Entonces, no podemos darnos ese lujo, no podemos ser negligentes como Saúl. Tenemos que ser padres comprometidos con la palabra. En algunos hogares, hermanos, hay tanta mundanalidad, se han conformado a la moda, hay arranques de ira impresionantes, padres gritándose entre ellos, padres e hijos gritándose, increíble, ¿no? Quejas de los hijos, de los padres, quejas continuas por las situaciones que están viviendo en la vida, actitudes negativas hacia los hermanos cristianos, ¿no? De envidias, de coraje, etcétera, que sus padres, sus hijos precisamente ven el cristianismo, hermanos, como algo sumamente desagradable. ¿Por qué? Porque están viendo una vida incongruente, situaciones que se están viviendo que no van acorde a lo que es una vida como cristianos. Hay tantos casos de hijos cristianos, hermanos, que por ver la vida incongruente de los papás, que no viven precisamente lo que enseñan, provocan que los hijos se aparten completamente del camino. Y eso es muy triste, hermanos. Conocimos también familias cuando estábamos sirviendo en otra iglesia, que los hijos, o toda la familia más bien, estaban en la iglesia y cuando nosotros les confrontábamos porque sacaban sus cigarros y se ponían a fumar, se salían de la iglesia, de la reunión que había, y allá afuera prendían sus cigarros, ¿no? Y les preguntábamos qué pasaba, o sea, por qué estaban haciendo eso. Y dicen, no, pues es que no es malo. Eso no tiene nada de malo. Entonces, los hijos empezaron a vivir de esa manera y ¿qué creen que hacían? Exactamente lo mismo, ¿no? Se salían y a prender el cigarro. Impresionante. Y también cuando les preguntamos por qué, pues, qué era la respuesta que nos daban, no es malo. Mi papá lo hace. Entonces, se necesita, hermanos, precisamente padres que vivan un verdadero cristianismo para enseñar a las siguientes generaciones el Dios verdadero. Padres de familia, si queremos que nuestras enseñanzas y amonestaciones a nuestra familia tengan éxito, escuche, tenemos que hacerlas respetar por el poder de un ejemplo santo. Que nuestros hijos vean. Debemos tener cuidado de cómo actuamos, porque todas nuestras acciones son vistas en nuestro hogar. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro, capítulo 3, dice: pues que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, que nuestras enseñanzas y amonestaciones tengan ese éxito, tenemos que precisamente tener ese cuidado de cómo vamos a actuar. Debemos vivir de una manera santa y piadosa para que nuestros hijos también de esa manera aprendan. Esto nos va a llevar, hermanos, a un mayor compromiso. Si voy a involucrarme en la vida de mi hijo y voy a involucrarlo a él en la mía, escuché, debe ser un vivo ejemplo del cristianismo. Debo de conocer el peso de mis acciones equivocadas sobre él o sobre ella. Y debo de saber las consecuencias que van a venir. Tengo que hacerme una pregunta: ¿es mi vida cristiana digna de imitar? ¿Estaremos de acuerdo en que mis hijos vivan de la manera en que estamos viviendo? Y eso nos reta a nosotros. Como padres debemos ansiar, desear, hermanos, y anhelar estar con nuestros hijos, como vimos en la clase anterior, porque son una bendición, ¿no? Criar a mis hijos es una bendición, es un privilegio.
La paternidad es una bendición. Valorar cada momento con ellos, hermanos, para invertir en su caminar con el Señor, es una bendición. Van a ser pocos años los que ellos estarán recibiendo esa influencia de nosotros, antes de convertirse ellos en la influencia de su próxima generación. Son pocos años, y si yo no los aprovecho para influenciarles, cuando ellos empiecen a transmitir a sus hijos también y ser influencia para sus hijos, van a tener la influencia mía. Y si no fue una influencia a tiempo, basada en los principios bíblicos, va a ser una influencia tergiversada. En Israel hubo generaciones que hicieron lo correcto y hubo otras generaciones que se olvidaron de Dios. Y vemos constantemente en los reyes, ¿no? El libro de Reyes, vemos cómo se levantaba un rey y constantemente vemos cómo dice, e hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Y la generación que seguía después se levanta, y increíble, dice, y hizo lo malo a los ojos de Dios, y se apartó. Increíble, ¿no? Entonces, hermanos, debemos esforzarnos para convertirnos en la mayor influencia en la vida de nuestros hijos, aún cuando sean jóvenes y pareciera, ¿no? De repente que ellos ya no quieren estar más contigo. Bueno, hermano, invierte tiempo, involúcrate en lo que es de interés para ellos. No se ha perdido el tiempo. Involúcralos en tus actividades lo más que puedas. Aunque sean grandes y tú creas que ya está la cosa muy difícil, aún puedes y es posible recuperar el corazón, su admiración, su respeto. Si tus hijos han crecido, hermanos, no es tarde para poder influenciarles. No creas ese engaño, esa mentira también. Podemos ser influencia para nuestros hijos. Te va a costar más, seguramente. Claro. Vas a tener que hacer un mayor sacrificio y un mayor esfuerzo, pero tienes la ayuda de Dios. Entonces, hágalo de esa manera, hermanos. Esperamos que a través de esta clase haya quedado fuerte el énfasis que nosotros como padres debemos de ser la influencia más grande para nuestros hijos. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude como padres a que precisamente se lleve a cabo este principio en la vida de nuestros hijos. Padre, te damos gracias por esta clase. Te pedimos que nos ayudes a poder retomar ese compromiso, tal vez algunos de los que estamos aquí, con todas las cosas que tienen que ver contigo, nuestra relación personal contigo en primer lugar, nuestro tiempo devocional contigo, nuestra lectura de la palabra para poder conocerte, el tomar tiempo para orar y estar en comunión contigo, para que a través de eso, Señor, traigas un entendimiento claro de tu palabra a nuestras vidas, para que traigas esa madurez, ese crecimiento espiritual. Y a través de eso, Señor, podamos entonces tomar los principios que tú has dejado en tu palabra y empezar a enseñarlos a nuestros hijos y permitir tú, Señor, que se cumpla lo que tú dices en tu palabra, que tú vas a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y podamos hacer así la mayor influencia para ellos, para que sus corazones, Señor, vayan en pos de ti, viéndonos a nosotros como padres, como ejemplos de padres que te amamos, que estamos comprometidos con tu palabra y que queremos hacer tu voluntad, para que de esa manera también podamos ver la bendición en la vida de nuestros hijos al enseñarles y al guiarles con nuestro ejemplo a que te amen sobre todas las cosas, a que te sigan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.